tutorial para presentarles la aplicación y la resolución de las medidas de tendencia central para datos agrupados por intervalos, ¿sí? Media aritmética, mediana y moda. La base de datos que voy a utilizar es esta que vimos en una clase anterior, semana pasada, sobre la edad, ¿sí?, de ciertas personas que entraron en un centro comercial entre las 12 horas y 12:30, ¿sí? Se tenía esta base de datos y se pudo configurar una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados desde cero. Se calculó el rango, amplitud o anchura de intervalos, cantidad de intervalos, ¿sí?, y se pasó a calcular frecuencia relativa, porcentual, frecuencia acumulada, ¿sí? Bueno, en este caso, generalmente en los ejercicios o la base de datos con la intención de calcular medidas de resumen estadística, ya van a venir con los intervalos definidos, ¿sí? Definidos. ¿Qué quiere decir? Este intervalo, esto y la frecuencia absoluta ya van a venir definidas. No hace falta calcular todo de cero porque no vamos a tomar mucho más tiempo. El resto sí se calcula. ¿Qué se debe calcular para llegar a las medidas de tendencia central? Para el cálculo de las medidas de tendencia central, datos agrupados, tendríamos que calcular la marca de clase, ¿sí?, que es la suma del límite inferior y límite superior, dividido dos partes, ¿sí? Eso sería. Entonces, la frecuencia acumulada, muy importante, y además, lo nuevo, lo que hasta ahora no se calculó, es el producto entre las frecuencias absolutas y frecuencias y la marca de clase, ¿sí? Lo que voy a identificar acá es que el lado izquierdo aquí va a ser el límite inferior y esto va a ser el límite superior, una L y superior, una S, ¿sí? Todos los intervalos. Lo que vamos a calcular de nuevo es, no de nuevo, es de forma primera, ¿sí?, de forma primera, es esto, el producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta, que aquí está identificado. Tengo que calcular 6 por 8, 48. Y escribir los resultados aquí en la tabla de frecuencia. Sucesivamente voy a hacer 17 por 7 y escribir aquí para este intervalo. Y para todos los intervalos debo calcular el producto de la frecuencia absoluta de ese intervalo por la marca de clase de ese intervalo, ¿sí? Luego de eso es importante sumar los valores de la marca de clase, ¿sí?, el total. Que aquí vemos que está representado con una letra griega, un símbolo griego llamado sigma, ¿sí?, mayúscula. Esto que está aquí. Estoy indicando en el mouse, vamos a ver aquí. Esto es sigma y aquí está también la tablita del símbolo. Sumatoria total significa. Esto es muy importante, que se tenga un delicado procesamiento a la hora de sumar en la calculadora, porque esto no puede fallar al principio. Esto para cálculos de otras medidas de resumen estadística es muy importante que la media aritmética sea la correcta, ¿sí? Y tiene mucha incidencia esta sumatoria pequeña. Voy a explicar ahora enseguida por qué. Bueno, una vez que hayamos hecho esto, la frecuencia acumulada, completar, marca de clase y el producto de frecuencia absoluta por marca de clase, pasamos a aplicar la fórmula de el promedio o media aritmética. Para calcular la media aritmética de datos agrupados, tengo que tener en cuenta, voy a trabajar con el color rojo. Dice acá, debo de sumar, ¿sí?, o debo de tener en cuenta la sumatoria total de x y por, este es un punto de por, el producto, que acá yo utilicé atdisco, puedo incluir acá, atdisco,
Bueno, el asterisco no hace falta redondear. Esto, ¿sí? El producto. Entonces la sumatoria de todo esto está aquí. ¿Sí? Aquí está. 1407 para este preciso caso. Dividido n. N una muestra. ¿Sí? Una muestra de clientes, en este caso, que entraban en un centro comercial. Entonces, para calcular la medida aritmética, en este ejemplo, tengo que tener en cuenta la división de la cantidad de 1407 dividido en la cantidad de datos, y n es 42 clientes, ¿sí? Entonces acá debo dividir con 42 clientes. Y voy a obtener la medida aritmética, que está representada con una X y una barra horizontal encima. Entonces, lo voy a hacer todo en tiempo real. 1407 dividido 42 me da un total de 33,5. Esta es una medida de resumen. Según lo que estoy interesado, yo puedo decir, tener una interpretación. El promedio de las edades de las personas que ingresan en ese centro comercial a cierta hora, creo que al mediodía se tomó el registro de 12 a 12 y media, es de 33,5 años. ¿Sí? Ese sería el valor representativo que estoy buscando. Entonces podría incluir aquí una X barra y decir que es 33,5. Aquí no es necesario tener en cuenta la unidad de medida y escribir años. ¿Sí? No es necesario. Ahora, para la interpretación sí, tengo que hablar de la unidad de medida, en este caso que se refiere a años. Pero nosotros no vamos todavía, no voy a exigir mucho referente a las unidades de medida de años, ¿sí? O la unidad de medida específica. Bueno, un pequeño colapso de la aplicación de OneNote. Volvemos a intentar. Sí, bueno, la medida aritmética ya está. Ahora pasamos al cálculo de la mediana. Para la mediana tenemos que tener en cuenta una formulita y un poquito de interpretación. Un poquito. Bueno, lo voy a hacer aquí, debajo de esta medida aritmética, y voy a traer la fórmula que tengo acá. Aquí, a la izquierda. Muy bien, aquí. ¿Sí? La fórmula me dice que tengo que tener en cuenta, para calcular la medida aritmética, el límite inferior más n, cantidad de datos dividido 2, menos frecuencia i menos 1, quiere decir la acumulada anterior al intervalo de la mediana. ¿Qué quiere decir acumulada anterior del intervalo de la mediana? Esto es muy puntual. Hay que entender bien esto. Y dividido con la frecuencia i, que quiere decir la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, por a, anchura. En nuestro caso, que estoy utilizando algunas fórmulas, la fórmula del material que le compartí con ustedes es C. Vamos a elegir esto, una C. Se puede C o puede ser A también. Bueno, no seamos tan rigurosos con la simbolización. Hay que interpretar qué hay que hacer, qué significa cada una de esas variables y tener en cuenta para el cálculo. Bueno, para el inicio del cálculo de la mediana, ¿sí? Voy a iniciar con ME, ¿sí? Y tengo que seguir las indicaciones de la fórmula. Y acá me dice que tengo que tener en cuenta el límite inferior. Y si nosotros subimos más arriba en nuestra base de datos, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7 intervalos. 7 intervalos, ¿sí? Y 7 límites inferiores. Pero yo tengo que tener en cuenta el límite inferior donde ha caído la mediana. O sea, en la posición donde está la mediana, ¿sí? Que vendría a ser, dijimos conceptualmente, la mediana es el dato central del conjunto de datos.
Quiere decir que tiene que estar en la posición del medio. ¿Y cómo calculamos esto? Aquí está el algoritmo o el proceso que tenemos que aprender y comprender bien. Entonces, para saber dónde está, en qué posición está, en qué intervalo cae la mediana, debemos dividir la cantidad de datos con 2. ¿Sí? Eso es conceptualmente. Entonces, como la cantidad de datos es 42 dividido con 2, me da 21,5. ¿Sí? No, perdón, 21. 21. Quiere decir que está en la posición 21. Si nosotros ordenáramos todos estos datos de edades, ¿sí? en una fila horizontal, íbamos a individualizar el dato en la posición 21 y esa sería la mediana. Pero como no estamos trabajando así, estamos trabajando con intervalos. La posición 21, donde está la mediana, vendría a ser nada más, o sea, podríamos identificar teniendo en cuenta las frecuencias acumuladas, las frecuencias acumuladas, ¿sí? Porque acá dijimos que está acumulándose 8 datos, quiere decir que hasta aquí están los 8 primeros datos. En el segundo intervalo tenemos los 15 primeros datos, ¿sí? Y en el tercer intervalo tenemos los primeros 22 datos de este conjunto de observaciones o de mediciones. Y dijimos que la mediana está en la posición 21, quiere decir que aquí, en este intervalo, va a caer la mediana, ¿sí? La posición 21, y acá ya está en 22, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, ese es el intervalo que yo voy a tener en cuenta. Voy a marcar acá acá voy a indicar que aquí va a estar la mediana. Yo voy a decir que acá está la mediana, este intervalo. No sé qué valor es, pero en ese intervalo tiene que caer. Entre 23 y 33 años. Tiene que ser así. Pero para eso vamos a aplicar la fórmula. Bueno, una vez que indicamos eso, identificamos eso, ya podemos aplicar la fórmula. La fórmula me dice que tengo que tener en cuenta el límite inferior de donde está el intervalo de la mediana. Y aquí tenemos 23 y 33. Límite inferior vendría a ser 23. Más, abrir un paréntesis, n dividido 2, ¿sí? Cantidad de datos dividido 2, recién hicimos 42, que es la cantidad de datos dividido 2, me da 21, menos fi menos 1, frecuencia acumulada anterior, donde está el intervalo que le contiene a la mediana, y aquí indiqué, ¿sí? Y la frecuencia acumulada de ese intervalo es 22, y la anterior es 15. Entonces aquí tendríamos que incluir 15, ¿sí? Frecuencia acumulada anterior del intervalo donde está contenida la mediana. Dividido FI, frecuencia absoluta del intervalo donde está contenido la mediana. Que acá vemos que es 7. ¿Sí? Aquí está. 7. Aquí está. Entonces dividimos con 7. O incluimos la fórmula para después hacer los cálculos pertinentes. Por anchura. ¿Sí? La anchura del intervalo. ¿Sí? Como ven aquí es de 1 a 11, de 12 a 22, de 23 a 33, de 34 a 44. Aquí es 11. ¿Sí? 11. Eso ya se calculó. Voy a retroceder un paso más arriba. Y aquí está C. ¿Cómo se calculó C? Dividiendo el rango con la cantidad de intervalos. ¿Sí? Y se redondea a un entero mayor. A un entero próximo mayor. ¿Sí? Entonces se hizo el cálculo. Acá me dio 10,29 y se redondeó a 11. Entonces la anchura es 11. Entonces aquí tenemos que multiplicar con 11. Mucho cuidado con esto al cargar en la calculadora. Recomiendo primeramente incluir en la calculadora
estos cálculos, ¿sí? 21 menos 15 me da 6 dividido 7, ¿sí? Porque eso tiene que estar todo entre paréntesis, por 11. ¿Mm? Por 11. Me da 9,4. Más 23, porque ahí me dice la fórmula. Entonces, más 23 por, me da 32. Voy a redondear a las centésimas. Me da un total de 30. Bueno, en color negro voy a hacer esto. Un total de 32. Voy a redondear a la centésima, o sea, voy a utilizar 2 decimales después de la coma. 32,43. Este es la mediana. Muy bien. Para que ustedes tengan en cuenta de que se puede corroborar si los cálculos están dentro de lo esperado, correctos. Como ven, este 32,43 o 32,5 aproximado está incluido dentro de este intervalo. ¿Sí? ¿Sí? Porque si sale por fuera, si es 33 mayor que 33 o menor que 23, esto ya no es correcto. ¿Sí? Tendría que prender la lamparita de atención y revisar sus cálculos. Eso estaría mal. Como ven aquí, la mediana incluye en este intervalo. ¿Qué quiere decir intervalo? En matemática es desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Existen varios posibles resultados dentro de ese intervalo. Y en ese intervalo hay 23, 24, 25, 26, 27, 28 hasta 33. ¿Sí? Entonces la mediana está incluida dentro de este intervalo. La interpretación sería que el 50% de las personas que ingresaron en el centro comercial en una cierta hora tienen más que 32 años. Y el otro 50% de los consultados en su edad tienen menos que 32 años. ¿Sí? Ese es el concepto o la interpretación para la mediana. Finalizamos con la moda para datos agrupados. Voy a traer la imagen con la formulita aquí. Bueno, voy a dejar aquí en la izquierda. La moda tengo que calcular respetando esta fórmula. ¿Bien? Que ven aquí, límite inferior más, entre paréntesis, D1 dividido D1 más D2. Algunos libros, algunos materiales traen esta simbolización, que es la letra delta en el alfabeto griego, que indica distancia. En el material que yo les facilito a ustedes está una D minúscula que se refiere a distancia también. D1 sobre D1 más D2. ¿Cómo se calcula esto? ¿Sí? Voy a utilizar este delta. No le va a confundir. Delta 1 o D1 es lo mismo que la mediana. ¿Cómo voy a saber qué límite inferior voy a utilizar en mi conjunto de datos? ¿Cómo voy a saber eso? Y tengo que saber dónde, en qué intervalo va a caer esa, o va a estar incluido la moda. ¿Sí? Y conceptualmente dijimos que la moda es el valor que con más frecuencia se repite, o el que tiene mayor frecuencia absoluta. Y si analizamos acá en las frecuencias absolutas, vemos que la moda, o sea, las edades que más se repiten están entre 1 y 11. Porque esta frecuencia absoluta es 8. Entonces la moda tiene que estar incluida en este intervalo. Ahí. Una vez que identifique eso, puedo decir, el límite inferior que voy a usar aquí es el 1, ¿sí? De ese intervalo. Y las distancias. Este es un caso muy particular. Las distancias tengo que hacer
Para calcular D1 o delta 1, tengo que tener en cuenta la frecuencia absoluta menos la anterior, ¿sí? Para D1. Como ven, aquí no hay frecuencia anterior. Entonces sería 8 menos 0. Vamos a hacer por parte y vamos a calcular esto aquí. O sea, acá, para este ejemplo, delta 1 o D1 sería 8 menos la anterior. Como ven, ahí no hay. Y no existe ese dato. ¿Sí? No existe, o sea, no existe, entonces no podemos incluir. Vamos a llevar un poquito más allá. Si se puede. Sí. Ahí. Bueno. No puedo mover porque se me van a correr todos los. Vamos a dejar ahí nomás. ¿Sí? Entonces, delta 1 sería 8 menos 0 igual a 8. ¿Sí? 8. ¿Por qué estoy haciendo? Esto es un cálculo auxiliar. ¿Por qué estoy haciendo? Porque voy a utilizar para calcular la moda. Auxiliar. Y delta 2 es la distancia entre la frecuencia absoluta, que cae, donde está el intervalo de la moda, que es el primero, como vimos allá, el 8, en la izquierda, que está aquí. Está señalizado con un círculo rojo. Aquí, 8 menos la posterior. Y aquí sí tenemos posterior, ¿sí? Aquí tenemos. Para delta 2 tenemos que indicar, bueno, se me pasó acá la caligrafía, tenemos que restar 8 menos la posterior. La frecuencia absoluta hablamos. Entonces 8 menos 1 sería 8 menos 1. Y delta 2 o D2 va a ser 7. Una vez que tenga todo esto, ya puedo pasar al cálculo de la moda. Son cálculos previos. Moda es igual a límite inferior, donde está el intervalo de la moda. Tengo que volver a ajustar esto. Ahí. Como vemos, está en el primer intervalo y es 1. ¿Sí? Es 1. A ver si podemos aumentar un poco más esto. Se me va a terminar la batería de la computadora. Es 1. Entonces, debo de incluir acá 1. 1. Más. Entre paréntesis. D1. Y D1 está aquí. Calculamos que es 8. ¿Sí? 8. 8 en el numerador. Dividido delta 1, que es 8, más delta 2, que recién calculamos, 8 menos 1, que viene a ser 7. Por, ven que aquí está C. C se refiere a la anchura, que recién dijimos que es 11. Está enfrente, pero lo mismo, da lo mismo. Podemos, el producto, ¿sí? La posición del producto no va a alterar. La posición de los factores no va a alterar el producto. Entonces acá multiplicamos aquí por 11. Da igual si multiplicamos acá en el principio. Entonces la moda será igual a. Insisto, recomiendo que hagan primero este cálculo aquí señalado. Para la mediana y para la moda también lo mismo. Voy a hacer 8 dividido, y ustedes carguen un paréntesis en su calculadora, 7, o sea, 8 más 7. Va a quedar 8 dividido 15 por 11. Me da a mí 5.8666. Más 1. Ese resultado que señalé ahí en un corchete marrón, sumado más 1. Me da, por redondeo a las centésimas, es 6,87. 6,87. Muy próximo a 7. Bueno. En la interpretación podríamos decir que la edad
que más se repite en los consultados que ingresaron en ese centro comercial es de aproximadamente 7 años. ¿Sí? Quiere decir que hay muchas criaturas, ¿sí? Acompañadas con su padre, me imagino, que ingresan en ese horario, en ese centro comercial. ¿Sí? Esa es la edad que más se repite en los consultados, 7, más o menos. Muy bien. Este es el cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Media aritmética me salió 33.5. Mediana me sale aquí 32.43 y la moda 6.87. Bueno, esto ha sido todo. Después